Capítulo 1. El susurro en la iglesia. El reloj de la iglesia marcaba las 6 de la mañana cuando Alejandro cruzó la pesada puerta de madera, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies descalzos. La luz del amanecer apenas se filtraba por los vitrales, pintando figuras de santos en tonos rojos y dorados, como si quisieran advertirle de algo que aún no entendía. Había algo extraño en la quietud, un silencio que no era natural, un silencio que parecía contener voces apenas audibles, como susurros que se escapaban entre los muros antiguos. Alejandro se detuvo frente al altar, intentando calmar el extraño presentimiento que le apretaba el pecho. No estaba solo. Aunque no veía a nadie, sentía que cada sombra, cada rincón lo observaba. Fue entonces cuando lo escuchó. Una voz suave, casi etérea, que murmuraba su nombre. «Alejandro». El corazón le dio un vuelco. Giró sobre sí mismo, buscando el origen de aquel sonido imposible, pero el templo permanecía vacío, salvo por el eco de sus propios pasos. La voz volvió a llamarlo, esta vez más cerca, más intensa, como si se deslizara sobre su oído. No eran palabras humanas, sino un mensaje de un lugar más allá de la comprensión. Alejandro sabía que algo había cambiado. No era una aparición, ni un simple juego de su mente cansada. Era un juicio que comenzaba silencioso, como la semilla de una tormenta que nadie podía prever. El susurro le revelaba secretos que él mismo desconocía. Culpas ocultas, deseos reprimidos, verdades que el tiempo había intentado enterrar. Mientras se arrodillaba, intentando orar, el aire se cargó de una tensión invisible. La vela del altar parpadeó, y por un instante Alejandro juró ver el reflejo de un rostro que no era el suyo, un rostro que le sonreía con conocimiento y condena al mismo tiempo. Su respiración se aceleró. Sabía que la voz no era una amenaza, era un espejo, y ahora su vida ya no le pertenecía del todo. Durante minutos que parecieron horas, Alejandro escuchó nombres que no reconocía, murmullos que anunciaban destinos. Cada sonido era un hilo que lo ataba a un plan más grande, un juicio que nadie había convocado, pero que todos, de alguna manera, debían enfrentar. Cuando finalmente la voz se desvaneció, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Alejandro comprendió que había cruzado un umbral. La iglesia, su refugio, se había convertido en el escenario de una revelación que ni la fe más fuerte podría ignorar. Y mientras el sol comenzaba a iluminar los vitrales, Alejandro supo que su vida y la de todos los que lo rodeaban estaba a punto de cambiar para siempre. El juicio había comenzado. Capítulo 2. Los nombres que el viento recuerda. La brisa de la mañana traía consigo un extraño murmullo, como si el viento mismo tuviera memoria. Alejandro caminaba por las calles vacías del pueblo, con el corazón aún temblando por los susurros del altar. Cada árbol, cada piedra parecía vibrar con una energía desconocida, y en ese silencio cargado empezó a escucharlo. Su nombre, pronunciado con delicadeza, arrastrado por el aire. «No, puede ser», murmuró, deteniéndose en seco. Pero no era un espejismo, no era su imaginación. Otros nombres surgían entre los callejones, entre los tejados y los tejados de paja. El viento los traía como un coro invisible, recordándole secretos que el tiempo había enterrado. Y lo más aterrador, no todos reaccionaban igual. Algunos pasaban de largo, ajenos, mientras otros se estremecían, miraban a su alrededor, intentando encontrar la fuente de aquel juicio silencioso. Alejandro comprendió algo crucial. Aquel juicio no era solo su historia, sino la de todo el pueblo. Cada nombre recordado por el viento era un hilo invisible que conectaba a las almas con sus culpas, con sus temores más profundos. Y el eco de esas voces parecía anticipar consecuencias, sutiles y devastadoras. Al doblar la esquina vio a doña Emilia, la anciana del molino, temblando con las manos sobre el pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando su nombre flotó en el aire, pronunciado con un tono tan solemne que dolía escucharlo. Alejandro se acercó, pero antes de que pudiera decir algo, ella se desplomó sobre la acera, murmurando fragmentos de confesiones olvidadas hace décadas. El viento las absorbió, como si quisiera registrar cada pecado, cada arrepentimiento, para una balanza invisible que nadie podía ver. Mientras la observaba, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna. Este juicio no era visible, pero era real. Estaba escrito en la esencia misma del aire, en el temblor de las hojas, en el susurro de los gatos que se escondían. Y cada nombre pronunciado era un recordatorio. Nadie podía escapar de lo que estaba por venir. Esa noche, Alejandro regresó a la iglesia. El altar permanecía inmóvil, pero el silencio ya no era pacífico. Cada vela parecía parpadear con urgencia. Cada sombra se movía como si anticipara algo terrible. Alejandro sabía que había dado el primer paso hacia un conocimiento que podía quemar su alma. Y mientras cerraba los ojos para orar, escuchó nuevamente los nombres. No solo los de los demás, sino los suyos, arrastrados por el viento.
recordándole que el juicio no tardaría en tocarlo a él también. Y así, en el murmullo constante del viento, Alejandro entendió que la revelación había comenzado para todos, y que la vida tal como la conocían ya no existiría jamás. El juicio avanzaba silencioso, pero implacable. Capítulo 3. La primera elección en el viento no había cesado desde aquella mañana en que los nombres comenzaron a flotar entre las calles del pueblo. Alejandro caminaba con pasos cautelosos, sintiendo que cada sombra que rozaba su hombro podía contener un mensaje. Un juicio silencioso. Todo parecía normal para los ojos ajenos, pero él sabía que la realidad había cambiado. Había una capa invisible, una red de voces y secretos que ahora lo ataba a un destino que aún no comprendía. Fue entonces cuando lo vio. Un niño de no más de 10 años parado frente a la fuente del pueblo. Su mirada estaba fija en la nada, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Alejandro se acercó preocupado y escuchó el susurro. Mateo, elige. El nombre flotaba en el aire, pronunciado con una gravedad que hacía temblar el corazón. El niño no respondió, y Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la forma en que el viento lo envolvía, como si fuerzas invisibles quisieran que se enfrentara a una elección que no comprendía. ¿Qué está pasando?, susurró Alejandro, intentando romper el silencio que lo rodeaba. Pero la respuesta llegó en forma de visión. Un destello de luz que revelaba dos caminos delante del niño. Uno brillante y seguro, otro oscuro y retorcido, donde sombras invisibles parecían esperarlo. El tiempo se detuvo. Alejandro entendió que no podía intervenir sin arriesgarse. Esta era la primera elección, y cada decisión tendría consecuencias que trascenderían lo físico. Debía aprender a escuchar el juicio, a entender el peso de cada nombre antes de actuar. Pero su corazón gritaba reclamando protección para aquel inocente que parecía atrapado entre mundos. De repente, el viento se arremolinó y los nombres del pueblo comenzaron a repetirse, creando un coro que mezclaba culpa, miedo y esperanza. Alejandro percibió que cada voz arrastraba la memoria de sus actos, las decisiones ocultas que nadie había revelado. En medio de aquel torbellino, la elección del niño se volvió una metáfora para todos. Cada habitante del pueblo enfrentaría un instante en que su conciencia y su destino chocarían inevitablemente. El niño finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Había miedo, pero también una chispa de comprensión. Alejandro supo en ese instante que la primera elección no era solo del niño. Él mismo estaba siendo juzgado por cómo respondería, por su capacidad de guiar sin imponer, de intervenir sin romper el equilibrio del juicio silencioso. Cuando la figura del niño se desvaneció entre las sombras de la tarde, Alejandro quedó solo, respirando con dificultad. La brisa, antes suave, se convirtió en un susurro amenazante que le recordaba: nadie escapa al juicio, y cada elección, por pequeña que parezca, tiene el poder de abrir o cerrar puertas que jamás podrían volver a cerrarse. El viento hablaba, y Alejandro debía aprender a escucharlo. Capítulo 4. Ecos de culpa. El crepitar de las velas parecía seguir un ritmo propio, marcando segundos que se alargaban hasta convertirse en eternidad. Alejandro se arrodilló frente al altar, intentando encontrar consuelo en la oración. Pero el templo ya no era un refugio. Era un espejo que reflejaba secretos que nadie debía conocer. De repente, un susurro surgió detrás de él, suave, casi imperceptible. No era la voz del viento ni la de los santos en los vitrales. Era algo más íntimo, más penetrante. Cada palabra arrastraba un eco de culpa, de pecados antiguos, de decisiones enterradas bajo capas de olvido. Alejandro se dio la vuelta, pero no había nadie. Sin embargo, cada sombra parecía moverse, respirando, observándolo, como si las paredes mismas hubieran aprendido a hablar. «Dímelo». «Confiesa», murmuró la voz, envolviéndolo desde todos los rincones. Alejandro sintió un frío que le caló hasta los huesos. Era imposible ignorarlo. Las confesiones que nunca fueron pronunciadas comenzaban a resonar por sí solas, y cada murmullo traía consigo un peso insoportable. Los fieles que entraban al templo también comenzaron a reaccionar. Doña Emilia, todavía pálida por los nombres que el viento le había recordado, cayó de rodillas, sollozando mientras palabras que no eran suyas brotaban de sus labios. «Mentí, traicioné, olvidé». Cada confesión era un latido del juicio silencioso, un recordatorio de que nada podía permanecer oculto. Alejandro se tambaleó, sintiendo como la culpa colectiva lo abrazaba y lo aplastaba al mismo tiempo. Cada nombre, cada pecado parecía entrelazarse con el suyo propio. Comprendió que el juicio no era solo sobre los demás. Era un juicio sobre la conciencia, un espejo que reflejaba la verdadera naturaleza de cada alma. El altar parecía moverse bajo su mirada, y por un instante, Alejandro creyó ver cómo los santos en los vitrales bajaban la cabeza,
como si también ellos sintieran la gravedad de aquello que estaba por revelarse. Cada confesión resonaba con un poder silencioso, invisible, capaz de quebrar la fe más firme y el corazón más resistente. Una ráfaga de viento entró por la puerta entreabierta, arrastrando consigo fragmentos de nombres y secretos que Alejandro nunca había escuchado. Y entonces lo entendió. No se trataba de castigo ni de miedo, se trataba de revelación. El juicio comenzaba no con estruendos ni con fuego, sino con ecos de culpa que penetraban hasta lo más profundo del alma, recordando que nada puede permanecer escondido ante la mirada divina. Cuando la última palabra se apagó en la penumbra del templo, Alejandro quedó inmóvil con la respiración entrecortada. Sabía que el silencio posterior no era tranquilidad, era la antesala de algo mucho más grande, más inevitable. Los ecos de culpa seguirían creciendo, y él sería testigo de cómo cada secreto enterrado en el corazón de su pueblo comenzaría a salir a la luz. El juicio avanzaba, y Alejandro había dado un paso más hacia la revelación que cambiaría todo para siempre. Capítulo 5. La visión de fuego. La noche había caído sobre el pueblo como un manto pesado, y la iglesia se alzaba en la oscuridad imponente y silenciosa. Alejandro estaba solo, de pie frente al altar, sintiendo que la quietud se cargaba de algo más que sombras. Una vibración suave recorrió el suelo bajo sus pies, y un calor extraño comenzó a emanar del centro del templo. No era fuego común, era un resplandor que quemaba sin consumir, que iluminaba sin revelar la fuente. De repente, su visión se nubló, y ante sus ojos apareció un espectáculo aterrador y sublime. Llamas que no ardían, que danzaban sobre el aire, trazando figuras humanas que parecían suspirar y llorar. Cada figura representaba un secreto, un pecado, una elección que alguien había intentado enterrar. Alejandro sintió que su propio corazón latía al ritmo de aquel fuego místico y supo con una certeza abrumadora que estaba viendo la esencia de la culpa de su pueblo. Los nombres comenzaron a surgir de las llamas, pronunciados en un murmullo que quemaba más que cualquier lengua de fuego real. Mentira, traición, abandono. Cada palabra atravesaba su mente, obligándolo a recordar los momentos en que la fe había vacilado y la conciencia había dudado. Y luego vio rostros que conocía, vecinos, amigos, incluso él mismo, atrapados en escenas que no podían ser ignoradas. Alejandro cayó de rodillas, tratando de apartar la visión, pero era imposible. El fuego no era un castigo, era revelación. Cada destello de luz mostraba una verdad oculta, una decisión que había marcado destinos. Sintió una mezcla de terror y fascinación. El juicio no era externo, sino una introspección impuesta por fuerzas que trascendían el entendimiento humano. El calor creció y el murmullo se convirtió en un coro, un canto de advertencia que resonaba en cada rincón del templo. Alejandro comprendió que esta visión era una prueba: observar, aceptar y aprender sin desviar la mirada. Cada alma mostrada era un espejo de lo que podía suceder si se ignoraban los susurros del juicio silencioso. Cuando finalmente las llamas comenzaron a disiparse, Alejandro respiró con dificultad, empapado en sudor y miedo. La iglesia volvió a su calma habitual, pero la visión permanecía en su mente, grabada con la nitidez de una revelación divina. Sabía que ahora tenía una responsabilidad: guiar, observar y quizás advertir a aquellos que aún podían escuchar los murmullos del viento, aferrándose al altar. Alejandro comprendió que el fuego no solo iluminaba culpas pasadas, sino que predecía futuros posibles. Cada decisión, cada secreto tenía el poder de alterar el destino del pueblo. Y mientras la primera luz del amanecer entraba por los vitrales, Alejandro supo que su vida y la de todos los que lo rodeaban jamás volverían a ser iguales. El juicio avanzaba, implacable, y el fuego de la revelación había marcado su camino para siempre. Capítulo 6. La carta que no llegó a Alejandro regresaba a su casa bajo la neblina que cubría el pueblo como un sudario. Cada callejón parecía susurrar nombres, cada sombra parecía moverse con intención propia. Aquella visión de fuego aún ardía en su mente, dejando un rastro de miedo y fascinación que se mezclaban hasta confundir su propia conciencia. Al llegar a su escritorio, encontró un sobre en el suelo. No estaba allí antes. Era antiguo, con el papel amarillento y bordes gastados, como si hubiese viajado por siglos antes de llegar a sus manos. Sin remitente, sin sello, solo su nombre escrito con tinta negra que parecía absorber la luz. Alejandro lo tomó con manos temblorosas, consciente de que cada carta que llegaba desde lo desconocido traía un mensaje del juicio silencioso. Al abrirlo, las palabras parecían danzar ante sus ojos, como si cada letra tuviera vida propia. No era una carta común, era una lista de nombres, nombres que él reconocía, mezclados con símbolos que no podía descifrar. Y en el centro un mensaje que heló su sangre: la elección continúa.
Observa, pero no intervengas hasta que llegue la hora. Alejandro dejó caer la carta. Un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de vigilancia se intensificó. La casa ya no era un refugio. Cada sombra en la habitación parecía moverse al compás de la respiración del papel. Escuchó el murmullo de los nombres otra vez, esta vez dentro de su cabeza, como si el viento se hubiera colado por las paredes. La noche avanzó, y con ella la certeza de que el juicio se expandía más allá de la iglesia, más allá del pueblo. La carta no solo anunciaba destinos, sino que parecía guiar a Alejandro hacia un papel activo que no quería asumir. Cada nombre era un hilo que conectaba vidas, culpas y secretos, y él debía aprender a leer esos hilos sin romperlos. En un momento de lucidez, comprendió que la carta no había sido entregada por correo humano, sino por algo más antiguo, más consciente. El juicio estaba enviando señales, y cada mensaje que llegaba tenía un propósito: preparar a Alejandro para la elección que todos enfrentarían, pero que solo algunos podrían comprender. Desesperado por respuestas, buscó entre libros antiguos, manuscritos olvidados, todo aquello que pudiera darle sentido a los símbolos. Y entonces lo vio. Un patrón, una secuencia de nombres y fechas que indicaban eventos futuros, elecciones que podrían cambiar vidas para siempre. Su corazón se aceleró. La responsabilidad que pesaba sobre él se volvió tangible, casi insoportable. Antes de dormir, Alejandro dejó la carta sobre su mesa, con la sensación de que sus ojos habían sido marcados, que su mente había sido elegida para ver lo que otros no podían. Y mientras la noche envolvía la casa, comprendió que la carta que no llegó en su momento adecuado era solo el primer aviso. El juicio continuaba, y él ya no podía ignorarlo. El silencio nocturno estaba cargado de expectativa, y Alejandro sabía que la siguiente revelación estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Capítulo 7. La confesión que devora la iglesia estaba sumida en un silencio casi tangible, roto únicamente por el crujir de los bancos y el débil eco de los pasos de Alejandro. Las velas parpadeaban como si respiraran, proyectando sombras que parecían observarlo desde todos los ángulos. El aire estaba cargado de algo invisible, denso, como si cada partícula de polvo contuviera secretos que nunca debieron ser revelados. Una puerta lateral se abrió de golpe, y una figura encorvada entró tambaleándose. Era don Manuel, el hombre mayor que todos respetaban, pero de quien Alejandro siempre había sentido que ocultaba algo. Sus ojos estaban vidriosos y su respiración entrecortada. Sin decir una palabra, se arrodilló frente al confesionario como si una fuerza invisible lo obligara a buscar absolución. Alejandro se acercó, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que aquel momento no era casual. La primera palabra que don Manuel pronunció rompió el silencio con una intensidad que hizo vibrar las paredes. He mentido, he traicionado, he olvidado lo que prometí. Cada confesión parecía tomar forma física, enroscándose en el aire como un humo denso que amenazaba con devorar todo a su paso. Alejandro observó horrorizado cómo las palabras de culpa se multiplicaban, extendiéndose por el templo, haciendo que cada sombra, cada rincón, se impregnara de un peso casi insoportable. El confesionario no era un lugar de alivio, era un portal, un espejo que reflejaba no solo los pecados del hombre, sino también los de quienes lo rodeaban. Los murmullos crecieron hasta convertirse en un coro de confesiones invisibles. Otros feligreses comenzaron a arrodillarse, y uno a uno sus secretos surgían en voz alta, pero no como ellos los pronunciaban. Las palabras parecían tener vida propia, arrastrando ecos de tiempos pasados, errores olvidados, decisiones que habían dejado cicatrices invisibles. Alejandro sintió cómo cada confesión lo tocaba, no solo con su significado moral, sino con un poder que lo atravesaba hasta los huesos. El sacerdote comprendió que aquel juicio no podía ser contenido ni controlado. Cada palabra devoraba la tranquilidad, exponía vulnerabilidades y forzaba a cada alma a enfrentarse a sí misma. Y en medio de aquella vorágine de voces y culpas, Alejandro percibió que la verdadera prueba no era la confesión de otros, sino su propia capacidad de mantenerse firme, de observar sin dejar que la desesperación lo consumiera. Cuando finalmente el último murmullo se desvaneció, un silencio absoluto se apoderó del templo. Alejandro respiró con dificultad, sintiendo la pesadez del juicio como una presencia que lo acompañaría siempre. Sabía que este era solo el comienzo. Las confesiones continuarían, y con ellas, la revelación de verdades que nadie podía ignorar. El juicio avanzaba implacable, y Alejandro ya no podía retroceder. Capítulo 8. La sombra entre los santos, la iglesia estaba envuelta en una penumbra que parecía moverse con voluntad propia. Las velas titilaban, proyectando sombras que se alargaban y encogían, y Alejandro sentía en cada rincón la presencia de algo que no pertenecía a este mundo. El eco de las confesiones anteriores todavía vibraba en los muros,
y el aire olía a incienso mezclado con un sabor metálico que le subía por la garganta. Fue entonces cuando lo vio, una sombra que no tenía cuerpo, que se deslizaba entre las estatuas de los santos con una calma inquietante. No era la luz proyectando su forma, era algo tangible, oscuro, que parecía absorber la claridad de la iglesia mientras se movía. Cada paso que Alejandro daba hacia ella hacía que la sombra retrocediera y aún así no desaparecía. Era como si conociera cada rincón del templo, como si supiera exactamente dónde Alejandro debía estar. «¿Quién eres?», murmuró Alejandro, aunque sabía que no esperaba respuesta. La sombra se detuvo frente a la figura de San Miguel, y por un instante Alejandro juró ver un gesto de aprobación en el rostro de la estatua, como si el santo reconociera a aquel intruso invisible. La sensación de juicio se intensificó, y Alejandro comprendió que no era solo un espectador. Su propia fe estaba siendo examinada, su capacidad de discernir la verdad puesta a prueba. Un murmullo emergió de la sombra, como un viento cargado de siglos de secretos. «Tú también serás observado y juzgado». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. La sombra no estaba allí para amenazar, estaba allí para revelar, para mostrar lo que aún no podía ser visto. Cada pecado, cada decisión oculta, cada mentira que se creía enterrada, podía manifestarse ante sus ojos. El sacerdote retrocedió, pero la sombra lo siguió, flotando entre los bancos, moviéndose con una precisión que desafiaba cualquier lógica. En su mente comenzaron a aparecer imágenes de los feligreses del pueblo, momentos de traición, silencios cómplices, culpas que nadie había confesado. La sombra parecía arrastrar todo eso, condensarlo y proyectarlo como un espejo ardiente que Alejandro no podía ignorar. Entonces comprendió algo que lo paralizó. La sombra no estaba entre los santos por casualidad. Estaba entre ellos porque los santos mismos eran guardianes del juicio, observadores silenciosos de la elección de cada alma. Y aquel ente oscuro era la manifestación del juicio mismo. Moviéndose en la línea difusa entre misericordia y condena, Alejandro se arrodilló, apoyando las manos sobre el mármol frío del altar, mientras la sombra permanecía frente a él, inmóvil pero poderosa. Sabía que lo que había visto no se podía olvidar. La fe, la culpa y el juicio se habían entrelazado de manera inseparable, y su destino, junto con el de todo el pueblo, ya no estaba en manos de simples mortales. El silencio volvió a la iglesia, pero Alejandro sabía que la sombra aguardaba, acechando entre los santos, y que cada paso en el futuro sería observado, medido, juzgado. El juicio continuaba, y su sombra siempre lo seguiría. Capítulo 9. Los pilares del silencio. La iglesia parecía respirar en la penumbra. Susurros invisibles recorriendo los muros antiguos como corrientes de un río subterráneo. Alejandro caminaba entre los bancos, cada paso resonando en el mármol con un eco que le helaba la sangre. Sabía que aquel lugar ya no era solo un templo. Era un escenario del juicio, un laberinto donde cada secreto cobraba forma y cada sombra podía hablar. Frente a él, los pilares de la nave central parecían palpitar con vida propia. No eran simples columnas de piedra. Eran guardianes del silencio, testigos mudos de siglos de fe, pecado y arrepentimiento. Alejandro extendió la mano y un escalofrío recorrió su brazo. Los pilares vibraban y con ellos el aire se cargó de voces entrecortadas, murmullos que parecían venir de todos los rincones de la iglesia a la vez. Escucha, observa, decide. La orden no era sonora. Era un peso que se posaba sobre su conciencia, un mandato invisible que obligaba a Alejandro a enfrentarse a aquello que aún no entendía del todo. De repente los nombres que el viento había susurrado, las confesiones devoradoras, la sombra entre los santos, todo se unió en un solo patrón de luz y oscuridad. Uno de los pilares comenzó a brillar tenuemente, y en su superficie surgieron símbolos antiguos, grabados por manos que ya no existían. Cada símbolo era una historia: traición, olvido, mentira, arrepentimiento. Alejandro comprendió que aquellos pilares no solo sostenían la iglesia físicamente, sino que también sostenían el juicio que se cernía sobre el pueblo. Cada secreto revelado resonaba en ellos, y cada pecado olvidado pesaba sobre su estructura invisible. Un sonido grave emergió de la piedra misma, como un lamento que atravesaba las entrañas del templo. Alejandro retrocedió sintiendo que cada paso lo acercaba o lo alejaba del juicio. Sabía que los pilares podían castigarlo. Podían mostrarle visiones que desbordaran su capacidad de comprender, pero también podían guiarlo, revelar aquello que debía saber para sobrevivir a lo que se avecinaba. El aire se espesó, y Alejandro vio cómo las sombras se alargaban desde los pilares, proyectando formas humanas que se debatían entre la luz y la oscuridad. Cada figura representaba un alma, y cada alma estaba atrapada en un instante de su juicio personal. Alejandro entendió con un terror profundo
que él también estaba incluido. Cada decisión que tomara, cada silencio que mantuviera, sería registrado, observado, evaluado. Cuando el murmullo finalmente se apagó, los pilares volvieron a su apariencia inerte. Pero Alejandro sabía que el silencio no era paz, era vigilancia. Cada piedra guardaba memoria, cada sombra conservaba secreto, y cada momento en adelante sería un desafío para su fe y su conciencia. El juicio continuaba, más poderoso y silencioso que nunca, y Alejandro estaba de pie frente a los pilares, sintiendo que la iglesia misma lo observaba y esperaba su siguiente movimiento. Capítulo 10. El espejo de la verdad. Alejandro caminaba por la nave central de la iglesia, sus pasos resonando como un latido en el corazón de la penumbra. Cada sombra parecía moverse por voluntad propia, y los pilares del silencio seguían vigilando, como si supieran que algo estaba a punto de revelarse. Una sensación de inevitabilidad lo envolvía. Hoy, el juicio le mostraría lo que hasta ahora solo había sospechado. Al acercarse al altar, algo llamó su atención. Frente a él, apoyado sobre un candelabro antiguo, había un espejo que nunca antes había visto. Su marco estaba tallado con símbolos que parecían pulsar, vivos, recordándole las visiones de fuego y los nombres susurrados por el viento. Alejandro se acercó con cautela, temiendo lo que podría encontrar al otro lado del vidrio. Al mirar su reflejo, no vio solo su rostro. Vio todas sus decisiones, sus mentiras, sus silencios cómplices y los momentos en que había dejado pasar la verdad. Cada acción y omisión se desplegaba ante él como escenas de un juicio invisible, y cada error estaba acompañado de un murmullo que parecía provenir de los pilares. Observa, acepta, comprende. El espejo comenzó a brillar con una luz interna, mostrando no solo su pasado, sino también fragmentos del futuro. Alejandro vio cómo sus actos afectarían a otros, cómo cada elección podía salvar o condenar, y cómo la sombra entre los santos lo observaba desde siempre, registrando cada gesto, cada pensamiento. Su corazón latía con fuerza y una mezcla de terror y fascinación lo paralizaba. De repente, la superficie del espejo se onduló y voces comenzaron a surgir del cristal, mezclándose con los ecos del viento y las confesiones devoradoras. Alejandro escuchó su propio nombre, acompañado de aquellos a quienes había amado y temido. Cada palabra revelaba un secreto oculto, una verdad que él mismo había reprimido. Comprendió que el juicio no era solo sobre los demás, era sobre su alma, sobre su capacidad de aceptar la verdad sin apartar la mirada. Con cada instante que pasaba frente al espejo, Alejandro sintió que el tiempo se comprimía y se expandía a la vez. El juicio era un flujo constante, implacable, y él debía enfrentarlo sin miedo. Cada revelación era un filo afilado, cortando la ilusión de seguridad que había construido, obligándolo a mirar con honestidad y a asumir la responsabilidad de cada elección. Finalmente, el espejo se calmó y su reflejo volvió a ser solo un hombre frente a la luz de las velas. Pero Alejandro sabía que nada sería igual. Había visto la verdad en su forma más pura y devastadora, y el juicio continuaba, implacable, silencioso, acechando cada pensamiento, cada secreto, cada momento. El juicio había comenzado en silencio, pero ahora Alejandro podía sentir su peso en cada fibra de su ser. Capítulo 11. La voz del confesor. El viento soplaba con un extraño silencio aquel atardecer, como si el mundo contuviera la respiración. Alejandro entró a la iglesia, sus pasos resonando sobre el mármol frío, sintiendo que cada sombra se inclinaba hacia él, expectante. Había aprendido a escuchar el juicio, pero nunca había sentido que una presencia tan concreta se acercara. Desde la penumbra del confesionario surgió una voz profunda, resonante y serena a la vez. No era la de un hombre común, sino una que parecía salir del aire mismo, envolviendo cada banco, cada vitral, cada centímetro de piedra. Alejandro, te he estado esperando, dijo la voz, y el eco la multiplicó hasta llenar la nave. El sacerdote avanzó, cauteloso, y una figura emergió de la sombra. Un confesor anciano, de ojos penetrantes y rostro cubierto por arrugas que parecían mapas de secretos antiguos. No había nadie más, pero Alejandro sintió que cada palabra de aquel hombre atravesaba su alma, revelando culpas y verdades que ni siquiera él recordaba haber ocultado. Cada confesión devorada, cada nombre susurrado, cada sombra entre los santos. Todo tiene un propósito, continuó el confesor. Alejandro sintió que la iglesia misma vibraba con sus palabras. El juicio no espera a los impíos ni a los justos. Observa a todos, y tú has sido llamado a ser testigo. La voz lo guió hacia el altar, donde la luz de las velas parecía parpadear con un mensaje propio. Mira, dijo, y de repente Alejandro percibió fragmentos de vidas de los feligreses.
traiciones, silencios cómplices, momentos de bondad olvidada. Todo aparecía y desaparecía como reflejos de un río de tiempo y conciencia. Cada instante era un juicio, cada recuerdo una revelación. El confesor se inclinó y susurró algo que heló la sangre de Alejandro. No puedes salvarlos a todos, ni siquiera salvarte a ti mismo si decides apartar la mirada. La voz del juicio está en todas partes y la tuya debe aprender a escuchar antes de actuar. Alejandro comprendió que la verdadera prueba no era enfrentarse a la sombra, al fuego o a los pilares, sino aceptar la voz del juicio que resonaba desde dentro de cada alma. Cada secreto, cada pecado, cada arrepentimiento debía ser visto, comprendido y registrado, sin miedo ni condena precipitada. Cuando la figura del confesor se desvaneció lentamente, Alejandro quedó solo frente al altar, con el corazón latiendo con fuerza. La voz aún resonaba en su mente, suave pero persistente, recordándole que el juicio no cesaría, que cada movimiento, cada decisión, sería observado y evaluado. Y mientras la noche envolvía la iglesia, Alejandro comprendió que ahora no solo veía la verdad, sino que había sido elegido para escucharla, para ser el confesor de un juicio que no admitía silencios ni ignorancia. El juicio continuaba, más presente que nunca, y la voz del confesor lo acompañaría en cada paso hacia lo inevitable. Capítulo 12. El altar que nunca miente. El templo estaba en un silencio absoluto, tan denso que Alejandro podía escuchar el latido de su propio corazón como un tambor que marcaba el paso del juicio. Cada vela proyectaba una luz temblorosa que parecía buscar entre las sombras, iluminando detalles que antes habían pasado desapercibidos. Grietas en la piedra, polvo suspendido, símbolos antiguos que parecían cobrar vida con cada respiración. Frente al altar, Alejandro se detuvo. Nunca había sentido un peso tan concreto en el aire. El altar parecía respirar, consciente de cada mirada, de cada pensamiento, de cada secreto guardado. La visión del espejo, los pilares del silencio, la voz del confesor, todo lo había preparado para este momento. El altar no mentía, mostraba lo que era y lo que debía ser, sin adornos ni medias verdades. Al apoyarse sobre el mármol frío, Alejandro vio cómo surgían figuras de luz desde la base del altar. Eran imágenes de las personas del pueblo, proyectadas como si el propio altar las hubiera atrapado en un instante eterno. Cada rostro reflejaba no solo la apariencia física, sino la esencia de sus decisiones, arrepentimientos, traiciones, actos de bondad olvidados, y en el centro de todas la propia alma de Alejandro, examinada con una nitidez que lo hizo temblar. Un murmullo profundo emergió de la piedra, como un eco que no provenía de este mundo. Cada acción tiene su reflejo, cada silencio su peso. No hay escape ni olvido. Alejandro comprendió que el altar no solo juzgaba, revelaba, mostraba verdades que incluso la memoria humana podía negar, obligando a cada alma a enfrentar su propio reflejo, sin coartadas ni excusas. Mientras observaba, la luz sobre el altar cambió, proyectando escenas del futuro, decisiones que él tomaría, efectos en otros, caminos divergentes que podían salvar o condenar. Sintió el vértigo de la responsabilidad, la certeza de que su papel era más que ser testigo. Era un intermediario, un guía silencioso para un juicio que nadie podía ignorar. De repente, el murmullo se transformó en un canto armonioso, y Alejandro comprendió que la verdad no era solo castigo, era revelación, aprendizaje, advertencia. Cada alma podía enmendarse, pero debía hacerlo consciente, enfrentando lo que el altar mostraba sin apartar la mirada. Al final, cuando las figuras de luz desaparecieron y la iglesia volvió a la calma, Alejandro respiró hondo. Sabía que lo que había visto marcaría su camino para siempre. El altar nunca miente. La verdad está escrita en cada piedra, en cada sombra, en cada corazón. Y el juicio que comenzó en silencio seguía su curso, implacable y justo, esperando que cada uno aprendiera a escuchar, a enfrentar, a elegir. El peso de la revelación se posó sobre él, y Alejandro comprendió que nada sería igual. La iglesia, el pueblo, su vida, todo había cambiado. Capítulo 13. La llegada del juicio final. El amanecer se filtraba entre los vitrales de la iglesia, tiñendo el templo con un rojo que no era del sol, sino de algo mucho más antiguo, más profundo. Alejandro permanecía arrodillado frente al altar, sintiendo como cada piedra, cada sombra, cada respiro del aire estaba cargado de una presencia ineludible. Hoy, el juicio que había comenzado en silencio alcanzaría su punto culminante. Un temblor recorrió el suelo, suave al principio, luego más intenso, como si la tierra misma susurrara secretos que nadie debía escuchar. Las velas parpadearon y se inclinaron hacia él, proyectando sombras que se alargaban hasta tocar los muros con dedos de fuego. La iglesia ya no era un refugio, era el escenario de la revelación absoluta, y Alejandro lo sabía.
Desde las sombras emergió la figura del confesor, más nítida y tangible que nunca. Sus ojos brillaban con un conocimiento que parecía abarcar siglos, y su voz resonó en el aire como un canto que atravesaba la médula de Alejandro. Ha llegado la hora. Observa, escucha, enfrenta. El juicio no perdona la duda ni el temor. Y entonces sucedió. Las paredes comenzaron a latir, y de cada vitral surgieron figuras de luz y sombra, danzando, mezclándose, mostrando vidas enteras, decisiones ocultas, palabras no dichas. Cada feligrés del pueblo apareció proyectado en la luz, sus secretos y culpas desnudados ante todos, sin posibilidad de esconder nada. Alejandro sintió que el aire se volvía denso, casi sólido, cargado de la energía de cada elección, cada error, cada acto olvidado de bondad y de traición. Una voz profunda, que parecía provenir de la tierra y del cielo a la vez, comenzó a recitar los nombres, uno por uno, no solo de los vivos, sino de aquellos que habían partido sin confesar. Cada nombre vibraba con fuerza, y Alejandro percibió como el juicio no era externo ni humano. Era la manifestación misma de la verdad, una fuerza que conocía la esencia de cada alma. El confesor se inclinó hacia él, susurrando con gravedad. Tú has visto lo que otros no ven. Tu elección determinará cómo se manifiesta la misericordia y cómo se revela la condena. Cada acción futura será una extensión de este juicio. Alejandro comprendió entonces que no era un simple testigo, era un intermediario entre lo oculto y lo visible, entre la verdad y la fe. Mientras las figuras de luz se elevaban hacia los vitrales, formando un arco de revelación que parecía tocar el cielo, Alejandro sintió cómo su corazón se expandía y se llenaba de miedo, respeto y asombro. Cada decisión contaba, cada silencio pesaba, y cada mirada hacia el altar se convertía en un pacto con lo eterno. Cuando la última figura desapareció en un resplandor cegador, el templo quedó en calma, pero Alejandro sabía que nada volvería a ser igual. El juicio final había llegado, y la verdad implacable y pura se había revelado ante sus ojos. Su alma estaba marcada, su fe puesta a prueba, y su camino, irrevocable, estaba decidido. El silencio volvió profundo y solemne, recordándole que el juicio que comenzó en silencio nunca termina, y que cada corazón cargará con la verdad que se le ha mostrado. Capítulo 14. El pacto de las sombras. La noche había caído sobre el pueblo como un manto inquietante. Alejandro regresó a la iglesia, sintiendo que cada paso lo acercaba a lo inevitable. Las velas parpadeaban con una luz que parecía respirar, y las sombras danzaban entre los muros, formando figuras que parecían susurrar secretos antiguos. Todo estaba preparado para el desenlace. El pacto que decidiría el destino del juicio estaba a punto de revelarse. En el altar, la piedra fría parecía palpitar, y Alejandro percibió la presencia de algo más que los pilares, las confesiones y las sombras, una entidad oscura, antigua que parecía materializarse de la nada. La sombra entre los santos volvió, pero esta vez acompañada por otras, todas convergiendo hacia él como si reconocieran su rol en el juicio. Has sido testigo de la verdad. Ahora debes elegir, resonó la voz del confesor, que apareció nuevamente más etéreo, casi un reflejo del propio altar. Alejandro comprendió que no había margen de error. Su decisión, su pacto, definiría si la misericordia prevalecería o si la condena se desataría sobre el pueblo. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, creando un torbellino de oscuridad y luz que reflejaba cada pecado, cada silencio, cada traición que había visto en los últimos capítulos del juicio. Alejandro sintió que su alma se expandía y se comprimía a la vez, y entendió que el pacto no era entre él y las sombras, sino entre él y la verdad que esas sombras representaban. Una voz profunda, surgida del centro del altar, susurró: acepta la carga de la revelación, guía con justicia y el juicio encontrará equilibrio. Niega, y las sombras devorarán lo que aún queda de inocencia. Alejandro cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo como la luz de las velas penetraba en cada fibra de su ser, mezclándose con la oscuridad que lo rodeaba. Al abrirlos, vio ante sí una visión del pueblo, casas, calles, rostros de cada alma que había presenciado el juicio. Cada uno parecía depender de su elección. Cada destino pendía de un hilo invisible que solo él podía sostener. Con una determinación que nació del miedo y de la fe, Alejandro levantó las manos y pronunció un voto silencioso. Asumiría la responsabilidad del juicio, guiaría la verdad y permitiría que la misericordia actuara donde debía. Las sombras se detuvieron como si reconocieran su decisión. Poco a poco se disolvieron en un halo de luz que cubrió toda la iglesia, y el altar volvió a la calma, sereno y eterno. Alejandro sintió un alivio profundo, pero también la certeza de que el juicio nunca termina, que siempre habrá decisiones que enfrentar, verdades que revelar
y sombras que comprender. El pacto estaba hecho. Alejandro sería el guardián del juicio silencioso, el testigo que escucha, comprende y guía. Y mientras la primera luz del amanecer entraba por los vitrales, supo que el silencio había cambiado para siempre y que él ahora formaba parte de su eterna vigilia. Capítulo 15. El último susurro, el amanecer, bañaba la iglesia con una luz dorada, pero no había paz en el aire. Alejandro estaba frente al altar, consciente de que hoy escucharía el último susurro del juicio que había comenzado en silencio. Cada vela, cada sombra, cada grieta en la piedra parecía cargada de intención. Nada era casual. El juicio había alcanzado su cumbre y la verdad estaba lista para revelarse. De repente un murmullo recorrió la nave, suave al principio, luego más intenso, como si la propia iglesia respirara. Las sombras de los pilares se alargaron y convergieron hacia el centro, donde la figura del confesor surgió una vez más. Esta vez, sus ojos brillaban con una intensidad que atravesaba la realidad. No venía solo para guiar, sino para entregar la última revelación. El juicio ha observado cada acto, cada silencio, cada mentira y cada verdad, dijo con voz que parecía provenir de todos los rincones a la vez. Ha llegado el momento de escuchar el último susurro, aquel que determinará el cierre de esta vigilia. El aire se espesó y Alejandro sintió como el tiempo se ralentizaba. Frente a él apareció una visión. Cada feligrés, cada alma que había cruzado la iglesia en los últimos días, proyectada en luz y sombra. Sus destinos estaban tejidos en un patrón que él apenas podía comprender. Y en el centro, una grieta de oscuridad que contenía todas las dudas, todos los miedos, todos los secretos que no habían sido confesados. Una voz, más cercana que nunca, susurró directamente en su mente. Solo quien enfrenta la verdad sin apartar la mirada puede cerrar el ciclo. Alejandro comprendió que el último susurro no era de otro, era su propio juicio interior, la última prueba de su capacidad de aceptar la responsabilidad absoluta. Respiró hondo, dejando que la luz y la sombra lo atravesaran por completo. Vio sus errores, sus temores, sus silencios y también su capacidad de guiar, de sostener la verdad sin temor. Cada imagen se desvaneció y se reorganizó, formando un círculo perfecto de equilibrio. La misericordia y la justicia coexistían, y el juicio alcanzaba su cierre sin destrucción, pero con claridad absoluta. Cuando el último susurro se extinguió, el templo volvió a la calma. Alejandro permaneció arrodillado, sintiendo el peso y la liberación de lo que había visto. No era el final de la verdad, pero sí del juicio que había empezado en silencio. Ahora él era el guardián, el testigo que llevaría la memoria de todo lo revelado, mientras la iglesia permanecía eterna y vigilante. La luz del amanecer inundó los vitrales, proyectando colores que parecían danzar suavemente sobre las paredes. Alejandro se levantó, consciente de que aunque el juicio había terminado, la responsabilidad de escuchar, comprender y guiar perduraría. Y en ese instante, el último susurro se convirtió en silencio absoluto, profundo y solemne, recordándole que la verdad siempre espera, que el juicio siempre observa y que cada alma tiene su propia vigilia eterna. El juicio que comenzó en silencio había llegado a su fin, pero su eco viviría para siempre. Epílogo. La eternidad del silencio. La iglesia permanecía en calma, bañada por la luz tibia del atardecer. Las velas se habían consumido casi por completo, dejando solo el aroma del incienso flotando en el aire. Alejandro caminaba lentamente entre los bancos, recordando cada momento del juicio que había comenzado en silencio, las confesiones devoradoras, la sombra entre los santos, los pilares del silencio, el espejo de la verdad, y la voz del confesor que lo había guiado hacia lo inevitable. Había aprendido que la verdad no es algo que se revele de golpe, sino un tejido delicado de secretos, errores, arrepentimientos y misericordia. Cada alma que había pasado por aquel templo había dejado una huella, y cada huella estaba marcada por la elección de enfrentar o evadir la verdad. Alejandro comprendió que su papel nunca terminaría, no era solo testigo, sino guardián de esa memoria viva, un intermediario entre lo visible y lo invisible. Se detuvo frente al altar. Ahora en silencio absoluto, la piedra parecía respirar suavemente, como si reconociera su presencia. La sombra que alguna vez lo había observado se había disipado, pero Alejandro sabía que no había desaparecido realmente. Seguía acechando, aguardando cada momento en que la duda o el miedo pudieran surgir en los corazones del pueblo. Un susurro lejano recorrió la iglesia, suave, apenas audible. No era amenaza ni reproche, era recordatorio. El juicio continúa, siempre, en cada pensamiento, en cada elección, en cada silencio. Alejandro cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera, aceptando que su vigilia sería eterna. Mientras se alejaba del altar,
Los vitrales reflejaban colores que parecían moverse con vida propia, recordándole que cada alma guarda luz y sombra, y que cada verdad, por dolorosa que sea, tiene su propósito. El juicio que comenzó en silencio había terminado. Sí, pero su eco viviría para siempre en cada rincón de aquel templo, en cada conciencia que se atreviera a mirar sin apartar la mirada. Alejandro salió al exterior con la brisa acariciando su rostro. El pueblo dormía, ajeno a la eternidad que se había decidido entre sus calles y su iglesia. Y mientras el sol descendía en el horizonte, una certeza lo acompañó: la verdad, aunque silenciosa, siempre vigila, y el juicio, aunque invisible, siempre observa. El silencio se convirtió en paz, y en esa paz, Alejandro comprendió que lo más importante no era el final del juicio, sino la capacidad de escucharlo, comprenderlo y vivir con él. Porque algunas verdades, aunque ocultas, nunca mueren, solo esperan ser vistas.